Con su venia, querido diputado presidente, sin duda alguna, hoy hago uso de la palabra porque tuve la oportunidad de ser abogado litigante, postulante, de resolver controversias dentro de los tribunales que hoy están siendo torpedeados por parte del poder político y que sin duda alguna pienso, con una convicción propia, que esta es la peor de las reformas de las cuales hemos aprobado, que han llegado de la Federación a aprobarse aquí a esta legislatura. Esta reforma es la que más lacera, la que más lastima al pueblo de México, porque el día de mañana, y lo decía Morelos, que todo aquel que se queje tenga un tribunal previamente constituido para que lo ampare y lo proteja. Esa era la frase de Morelos que hoy no estamos honrando en esta legislatura. Señoras y señores diputados, la Constitución es nuestra ley suprema. En ella no solo reconoce nuestros derechos, sino que se prevén los mecanismos para protegerlos. Los mecanismos que aseguran que esos derechos que nos concede la propia Constitución sean efectivos. Esta reforma, no nos equivoquemos, porque el nombre está completamente mal puesto. Esta reforma no es sobre la supremacía de la Constitución. Es un engaño esa frase. Por el contrario, es una reforma que otorga supremacía a un poder constituido, a un poder sobre otro poder. Una que rompe el sistema de pesos y contrapesos. Este sistema que blinda constitucionalmente a los ciudadanos de la arbitrariedad y que ubica al poder político por encima de la Constitución y que hoy pone a los derechos fundamentales en tela de juicio. Los poderes del Estado mexicano, incluido el poder reformador o legislativo, encuentran límites constitucionales y convencionales que garantizan la prevalencia del Estado de Derecho y la de un régimen de libertades. Como cualquier otro, el poder reformador no es infalible ni omnipotente, sino que encuentra límites en la propia Constitución. Su competencia, por tanto, es acotada. Puede reformarla, mas no sustituirla ni reemplazarla por otra. Se trata entonces de un poder regulado por la propia Constitución, cuyos actos pueden ser revisados e incluso anulados, para garantizar que no se alteren los principios básicos de nuestra arquitectura constitucional. Así pues, es falso y francamente riesgoso sostener que las reformas constitucionales no pueden ser revisadas por nuestro máximo tribunal, pues en eso consiste nuestro sistema de pesos y contrapesos, ¿sí? Por eso existen tres poderes. Por eso el poder se divide en tres, para que ninguno se exceda sobre el otro. Esta reforma elimina la posibilidad de impugnar cualquier cambio constitucional, es decir, prohíbe su revisión judicial, dejando sin defensa a millones de mexicanas y mexicanos, a pueblos indígenas, empresarios, comerciantes, entre muchos otros que ya se mencionaron aquí, la gente que está privada de su libertad, como lo mencionó la diputada. Con esta variación se otorgan facultades ilimitadas al poder reformador, mismo que podría modificar la Constitución a su antojo e incluso alterar radicalmente la identidad misma de nuestra nación. Aquí hubo diputados que ya pusieron un ejemplo con el cambio de nombre del Estado de México, pero puede haber cualquier tipo de ocurrencias, dividir el país en 5, como lo hizo El Salvador, 5 estados nada más para poder tener el control político. ¿Qué pasaría si en 3 años una nueva mayoría decide permitir la expropiación de empresas, terrenos y casas particulares? Cosa que en la República de China sucede, los derechos del Estado están por encima de los particulares. Así es que si el día de mañana, ¿sí?, usted tiene su casa en donde quieran y deciden pasar una autopista, pues no hay derecho alguno que pueda
estar sobre eso. Cobrar impuestos a las puertas y ventanas, que ya sucedió en alguna época de la historia. Restringir la libertad religiosa, prohibir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, condicionar el derecho al voto en razón de un nivel socioeconómico. Todo eso pudiera suceder con esta serie de ocurrencias que pudieran tener los legisladores, ¿no?, con una mayoría simple en el Congreso. Con esta reforma se posibilitaría la reelección vitalicia del Poder Ejecutivo, atentar libremente contra la soberanía de entidades federativas y una lista de etcéteras que hoy está en obviedad seguir mencionando. La historia cuenta numerosos ejemplos. No olvidemos que el derecho de la Alemania nazi era derecho, estaba previamente constituido, expedido por un órgano competente, tenían la mayoría calificada. Sin embargo, ese mismo derecho decidió hacer un exterminio racial en la Alemania, y no solo en la Alemania, sino en toda Europa. También era derecho, ¿no? Entonces, hoy les pido que aprendamos de la historia para no cometer los mismos errores. En los hechos, esta reforma provocará que las y los mexicanos estemos impedidos para proteger nuestros derechos frente a la opresión, situación que ya vivió la izquierda, defender la democracia frente al autoritarismo y preservar la seguridad jurídica frente a la arbitrariedad. En el grupo parlamentario del PRI votaremos en contra las y los diputados porque consideramos que esta reforma atenta arbitrariamente contra la parte dogmática de nuestra Constitución. Afecta, y para los que estudiaron Derecho, los que son juristas, atenta en contra de la parte esencial de nuestra Constitución, donde están nuestros derechos humanos. Esa parte dogmática que los propios doctrinarios dicen que debe de ser pétrea, casi intocada, porque incluso esos derechos están reconocidos internacionalmente por las convenciones internacionales, provienen incluso de la Carta de los Derechos Fundamentales, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por ello, esta parte dogmática para nosotros es tan importante. Esto es en esencia la misma república, diputadas y diputados, nuestra esencia. La Constitución y la esencia de nuestra Constitución, ¿sí?, más allá de los símbolos patrios, más allá del himno nacional, de la bandera, ¿sí?, nosotros tendríamos que tener un patriotismo constitucional, porque es lo único que nos hemos dado como pueblo. Nos hemos dado esa parte dogmática, ese respeto a esos derechos. Eso debe de ser intocado, y esta reforma es justamente lo que toca y trastoca. Esta reforma rompe el equilibrio constitucional y favorece la concentración del poder al prohibir que la Suprema Corte, como órgano técnico y de control, revise los actos de otros poderes. Transgrede principios y valores constitucionales básicos, como la retroactividad de las leyes, que ya lo mencionaron aquí quien me antecedió en la palabra, y la interpretación conforme, al pretender que los asuntos que se encuentran en trámite sean resueltos con base en estas nuevas disposiciones. Además, desconoce compromisos internacionales que nos obligan a proteger los derechos humanos a través del control de la convencionalidad. México ha firmado esos tratados, ¿sí?, de derechos humanos, y por ende estamos alineados con el derecho internacional, ¿sí?, y nos queda como instancia todavía el control de convencionalidad para el respeto de los derechos humanos. Ello nos ubica, esta reforma nos ubica fuera del sistema interamericano, ¿sí?, y de los convenios internacionales. Esta modificación, desde luego, tiene un propósito evidente, que ya lo dijeron también, que es blindar la reforma judicial. Es una mera coyuntura que surge de una confrontación estéril entre los poderes ejecutivo y judicial. ¿Qué deseable? Lo que más hubiéramos deseado es que se hubiera hecho política
y que se hubiera conversado, platicado entre poderes. Eso es lo que necesitamos los mexicanos, llegar a ese tipo de acuerdos, no la imposición de un poder sobre otro. Eso me extraña mucho que haya sido hoy propuesto por la izquierda, que tanto luchó por esos derechos, que tanto luchó por la democracia y que tanto luchó por el diálogo entre poderes. No obstante, las consecuencias de esta reforma serán graves, irán mucho más lejos de lo que pensamos. No podemos seguir legislando para la inmediatez ni para la coyuntura política. Con visión de futuro, echemos mano del diálogo y de los acuerdos para evitar una profunda crisis constitucional. De la crisis constitucional, diputadas y diputados, nos lo dice la historia, vienen otras crisis que probablemente lleven al país a caer en un impas. Y ustedes no saben, diputadas y diputados, pero la historia sí lo marca. Habiendo estas crisis y a río revuelto, ganancia de pescadores, surgen pues los golpes de Estado, surgen las revueltas. Y ahorita, y ahí, señoras y señores, ni las mayorías calificadas, ¿sí?, ni los votos populares, ni la voz del pueblo. Estamos en peligro, diputadas y diputados. Por eso quiero que podamos pensar y votar en conciencia lo que estamos haciendo. Esta reforma puede ser usada para contravenir nuestra Constitución, ya lo dije, en donde se consagran los derechos fundamentales y valores de nuestro país. Todo poder debe de tener un límite y todo abuso del poder debe de ser controlado. Por eso la política y los acuerdos siempre deben de ser privilegiados. Queridas compañeras y compañeros, hago un llamado a la reflexión. Yo no sé por qué ustedes hayan decidido servir a México. Yo no sé por qué ustedes quieran ser diputadas y diputados, pero yo sí. Yo elegí servir a México y ser diputado porque tengo un profundo amor por mi país, un cariño y respeto por toda la gente que ha labrado y construido este país, por toda la sangre que se ha derramado en este país. Pero sobre todo por mi hijo y por las futuras generaciones. Y esta reforma trastoca profundamente el futuro de las siguientes generaciones. Yo lo quería decir también, pero lo dijo el diputado Juan Cepeda muy bien. Mañana muchos de nosotros no vamos a estar aquí, la mayoría porque ya van a prohibir la reelección, ¿verdad? Aquí cuando menos. Muchos de ustedes y de nosotros no vamos a tener fuero, ¿no? Y de lo único que vamos a poder echar mano es de esa esencia de los derechos fundamentales y de lo que diga nuestra Constitución para ir, como decía Morelos, a pedir que un tribunal legítimamente instituido nos proteja y nos ampare. Privilegiemos el bien común y sí les digo a todas y a todos, esta reforma trastoca profundamente los derechos de lo que tanto se defiende, que es el pueblo. Hagamos de nosotros una nación digna que privilegie el patriotismo constitucional, ese amor a los valores plasmados en nuestra Constitución. Y a los valores es justamente lo que se ha dicho aquí, son los derechos fundamentales. Por eso hoy el Grupo Parlamentario del PRI, con firme convicción a nuestros valores y principios, en donde se construyó una república democrática, libre y soberana, de la cual todos aquí hemos participado, vamos a votar en contra de esta reforma. Muchas gracias. Gracias, diputado.